Un saludo a todos, gracias por estar aquí. Es una bendición siempre que nos reunimos con la finalidad de crecer en esa gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias por acompañarnos. Son bienvenidos y vamos a orar y a poner todo en las manos del Señor. Bien, cierra sus ojos y oremos. Padre, queremos darte las gracias hoy. Estamos muy contentos, dichosos de tener un Dios tan maravilloso como tú, que recibe la gratitud de nuestro corazón. El honor y la gloria son para ti, Rey. Eres la razón de nuestra existencia y queremos honrarte, Señor. Muchas gracias porque nos permites acercarnos a ti, Rey. El honor y la gloria son tuyos siempre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a la palabra del Señor, el libro de Romanos, capítulo 36, versículo 1 al versículo 10. ¿Verdad? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque os hemos sepultado juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Aleluya, gracias a Dios. El creyente justificado, a quien la fe le ha sido contada por justicia, ¿verdad? Debe permitir que su justicia obre la santidad en su vida. Romanos capítulo 6, verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, pero así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El creyente debe vivir una vida santa y llegar a ser un siervo de la justicia. Una persona genuinamente salvada no puede abusar de la misericordia de Dios. No puede andar en el pecado. No puede convertir el pecar en un hábito. Hacerlo así sería pisotear la misericordia de Dios y burlarse de la gracia de Dios. Equivale a decir que la gracia de Dios a una persona le da licencia para pecar, y esta es una contradicción de términos. Tan contradictorio como decir que el que está muerto está vivo. Son dos cosas sumamente opuestas, ¿verdad? Romanos 6, 14 y 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El camino para que el hombre rompa el hábito de pecar es que conozca la posición gloriosa que podemos tener en Cristo. El conocimiento de su posición le ayudará a guardarse del pecado. Notemos la palabra saber, que se usa 3 veces en Romanos capítulo 6, el versículo 3, versículo 6 y versículo 9. Nos dice Romanos 6:3, ¿o no sabéis que habéis muerto al pecado? O sea, ¿no sabes? Romanos capítulo 6, verso 6, ¿verdad? Sabiendo esto, que el viejo hombre fue crucificado. Aleluya. Romanos 6, verso 9. Sabiendo que en Cristo habéis sido resucitados para vivir una vida nueva,
una vida de fe, una vida espiritual, una vida guiados por el Espíritu de Dios, caminando a la luz de su palabra, con un razonamiento diferente, con una meditación diferente, más profunda. El creyente y la cuestión del libertinaje es uno de los problemas que se han presentado en este tiempo. ¿La gracia de Dios da a una persona libertad para pecar? No. ¿Puede una persona seguir su camino, hacer lo que se le antoja y esperar que Dios lo perdone? No. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Significa que Dios acepta libremente a una persona y le perdona sus pecados. Significa que Él justifica gratuitamente a una persona por la fe. Romanos 4:22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Ah? Y cuando hablamos de justificado significa la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. La justificación, la santificación que Él lleva a cabo en nuestras vidas hoy. Hay dos cosas que preocupan realmente respecto a la enseñanza de la salvación por gracia y solamente por gracia. La gracia parece dar libre curso al pecado y parece no poner restricción alguna al pecado. Existe el sentimiento de que si somos perdonados por la gracia y no por la ley haciendo el bien, entonces no importa mucho el pecado. No tenemos que preocuparnos demasiado por la ley de Dios. No tenemos que preocuparnos demasiado por la justicia. Solo si hacemos una buena cantidad de cosas buenas, podemos hacer lo que querramos, porque Dios nos va a perdonar de todos modos. No importa lo que hagamos. Cristo murió por nuestros pecados. Esto es falso. Todo lo que tenemos que hacer es pedirle y Él nos perdonará. ¿Qué piensa usted acaso? ¿Que Dios puede ser burlado? Claro que no. Dios no puede ser burlado. Pues las consecuencias las vivimos nosotros, que somos los sembradores de semillas en nuestra propia vida. ¿Piensa que si practicando el pecado, al momento de morir, usted se apartará inmediatamente de él? No, hay lazos que se desarrollan y que nos entrelazan nuestra alma y que nos conducen a la muerte. Y no podemos confiar, ¿verdad? La gracia parece estimular el pecado. Pablo acaba de decir que la gracia es más fuerte que el pecado. Romanos capítulo 5, versículo 15 al 21. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. La gracia de Dios es tan fuerte que puede perdonar cualquier pecado, no importa cuán terrible sea. Por eso nos encontramos aquí hoy, porque Él nos perdonó, no importa el pecado que hayas cometido. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Para eso lo envió el Padre, para darnos vida y vida en abundancia. ¿Verdad? Cuando un gran pecador es perdonado, la gracia de Dios es magnificada mucho más que cuando se arrepiente y es perdonada una persona moralmente buena.
Algunos teólogos y filósofos, así como los legalistas que perseguían a Pablo, argumentaban que si el perdón es por la gracia, debiéramos seguir en pecado para que Dios tenga más oportunidad de mostrar su gracia y ser mayormente magnificado y glorificado. La respuesta de Pablo es una justa indignación. De ninguna manera, dice Pablo. Afuera con ese pensamiento. Lejos esté de nosotros que pensemos tal cosa, especialmente como creyentes. La posición del creyente en Cristo muestra la completa imposibilidad de que un creyente verdadero continúe en el pecado. Como predicadores tenemos esa grande responsabilidad de ser claros y precisos en esto. Que el Dios del cielo nos ayude y nos guarde a todos. Porque no podemos consentir que alguien, ¿verdad?, camine creyendo, ¿verdad?, si está en pecado creyendo que va a alcanzar la salvación, la misericordia. La palabra continúe significa practicar o ceder habitualmente al pecado. ¿Verdad? La palabra continúes significa practicar o ceder habitualmente al pecado. Un verdadero creyente ya no practica el pecado, no cede al pecado. Pero ya no vive en el pecado. El verdadero creyente está muerto al pecado y un hombre muerto no puede hacer nada. No puede pensar, no puede hablar, no puede moverse. ¿Cómo podría un hombre muerto seguir viviendo en el pecado? Es completamente imposible. Es completamente contrario a la naturaleza. Es posicionalmente el verdadero creyente ha muerto al yo y ha sido plantado en Cristo a fin de que viva para Él. Ahora posee naturaleza divina, la naturaleza de Dios mismo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ha sido plantado, ha sido puesto en Cristo, lo cual significa que está muerto al yo y vive para Dios. Esto es lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nos ha apartado del mal. Nos ha enseñado a transitar en la vida obedeciéndole a Él. Eso es lo que Él desea y quiere. ¿Cómo podemos pensar que podemos ir adelante y seguir pecando porque Dios nos perdonará de todos modos? Le quiero decir hoy, ¿verdad? No podemos burlarnos de Dios. Toda práctica, todo pensamiento, argumento contrario a la voluntad de Dios debe de ser desechado. No debe perpetuarse, no debe permanecer en nosotros. Debemos de santificar nuestras vidas. Cuando un hombre se vuelve a Dios, se aparta del pecado. Es una contradicción que cuando un hombre se vuelve a Dios, se vuelve para pecar más y más. Esa es una falsedad, eso es una mentira. A santidad nos llamó Dios. La gracia de Dios acerca al hombre a Dios para ser libre de pecado, de su culpa y del juicio. La gracia no da licencia para pecar. Hay muchas justificaciones que el hombre tiene. Es que me sentía solo. Es que necesito que alguien esté conmigo. ¿Verdad? Es que no hay nadie a mi alrededor. Es que mis seres amados ya murieron. ¿Verdad? Y justificados por eso, entonces, ¿verdad? Hablamos de que hemos violentado el mandamiento, la ordenanza, porque estábamos tristes. ¿Será eso así? Él es nuestro todo. Él es la razón de nuestra vida. El creyente ha sido sumergido o plantado en Cristo Jesús. El bautismo es un cuadro de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Cuando un creyente verdadero es sumergido, está proclamando al mundo que se ha identificado con Cristo. Al ser puesto bajo el agua, está proclamando que ha muerto y ha sido sepultado con Cristo. Al salir del agua, está proclamando que ha sido resucitado de entre los muertos con Cristo para vivir una vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 3.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado. Aleluya. Gracias, Dios. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya, gracias. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aleluya. ¿Verdad? Dios ha sido claro con nosotros, ¿verdad? No al pecado, apártate del pecado. El pecado produce la muerte, el pecado produce el dolor, la angustia, el miedo, ¿verdad? La inseguridad. Eso acarrea, el pecado ofrece placer. ¿Ah? Pero la realidad es que solamente quiere dominarte, controlarte, esclavizarte y matarte. ¿Verdad? Te arrebata las cosas eternas. No podemos permitir eso. Tenemos que permanecer firmes ante aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. El Señor es un Dios vivo, un Dios santo, un Dios eterno. Y Él quiere compartir con nosotros eso, la eternidad. Y por eso estamos transitando el camino en Él, ¿verdad? Disfrutando los beneficios de su gracia. Segunda, identificados con Cristo en su resurrección, ¿verdad? Esto nos lleva a ser contados y considerados en Cristo, resucitados en la resurrección de Cristo, plantados en la resurrección de Cristo, identificados en la resurrección de Cristo, como participantes de la resurrección de Cristo, en unión con la resurrección de Cristo, unidos con Cristo en su resurrección. Hay dos hechos significativos en esto. Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre. Nuestra posición en Cristo ocurrió por la gloria y el poder de Dios. Aleluya. Nuestra posición en Jesucristo ocurrió por la gloria y el poder de Dios, ¿verdad? Su gloria se hizo presente. Aleluya. El propósito de resucitarnos con Cristo es dinámico y significativo. Involucra el caminar en una nueva vida. La palabra caminar, peripateo, significa caminar, andar paso a paso, controlar y ordenar nuestra conducta, andar constante y habitualmente en novedad de vida. Es nuestra forma de vivir ahora. Es la naturaleza que Dios nos ha compartido, una naturaleza de vida, la naturaleza de Dios. Y ahora vamos transitando en la vida, ¿verdad? Dándole honor, gloria y alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Ahora confiadamente vamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora caminamos dando de ese espíritu vivificante, va dando vida a aquellos, ¿verdad?, que se acercan, que preguntan, que tienen hambre y sed por la justicia divina. Ahora compartimos con ellos de lo que hemos recibido. En la Biblia la palabra nueva con frecuencia lleva la idea de pureza, de justicia, de santidad, de piedad. El creyente recibe un nuevo nacimiento, dice la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo número 2. ¿Verdad? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Desea las cosas de lo alto. Desea las cosas de Dios. Ten hambre y sed por su justicia. ¿Verdad? Apaga el televisor. Disfruta el leer, el meditar en la Escritura, el tener comunión con Él. Camina en el patio, en la calle, donde tú quieras.
y habla con él. Recibe un nuevo corazón, porque Dios quiere hacer un nuevo corazón en ti. Ezequiel 11:19. Y les daré un nuevo corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Cuántas veces no vivimos cosas semejantes? Endurecidos por el pecado. Respondíamos con violencia, con ira a los seres que amamos. Ellos lloraban y nosotros como que si disfrutáramos el verlos llorar, porque sufrían por nosotros. Pero ahora dice Dios, te daré un corazón de carne, un corazón suave, un corazón que ame, un corazón que se duela por los demás. Ezequiel 18:31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Y Dios nos habla y nos dice, echad de ti toda vuestra transgresión, todos los pecados, las formas de vida que no glorifican al Padre, aquellas que manifiestan tu dureza, tu odio, rencor, tu resentimiento, todas esas acciones que realmente, ¿verdad?, van sembrando el desprecio, el desaliento. Quítalas. Quítalas. No tienes que sembrar esas cosas en los tuyos. Lo que ellos deben recibir es saber que tú los amas, que tú estás con ellos. Quita esos malos hábitos, esas malas costumbres. Y expresa el amor, la aceptación hacia ellos. ¿Verdad? Hazte un corazón nuevo. Dice, háztelo. Haz tú un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué va menguando la relación en la casa? ¿Verdad? Comienza con un reclamo, con un señalamiento, un juicio, y se arman los grandes problemas de siempre. Hemos llegado a ser unas nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Aleluya. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora hay una vida nueva, ahora hay una nueva reacción, ahora hay una nueva forma de comunicarnos, ahora hay una nueva forma de expresarnos, y es la naturaleza de Dios fluyendo a través de nosotros. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Aleluya. Llega a ser un nuevo hombre. Efesios 4, verso 24. Y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El propósito de Dios, al ponernos en la vida resucitada de Jesucristo, es que podamos andar en Cristo, andar prudente, justa y piadosamente en este mundo. El verdadero creyente se despoja del viejo hombre de pecado y se viste del nuevo hombre en justicia. Se viste del nuevo hombre en piedad. Vive una vida pura, limpia y sana. Si has resucitado con Cristo, entonces debes de buscarlo. Aleluya. ¿Verdad? La Biblia nos habla de esa nueva criatura, esa nueva persona que ahora está en ti, que no eres el hombre viejo. Ahora ese hombre viejo ha sido sepultado juntamente con Cristo. ¿Verdad? Y ahora nos levantamos para vivir una vida nueva. Ahora nos levantamos para actuar de la forma correcta, expresando lo correcto, expresando el amor, la armonía, la paz. Ahora nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros en beneficio de aquellos que nos rodean. Porque Jesucristo nos ha dado una nueva naturaleza, la naturaleza de Él, la naturaleza en la cual tú y yo, ¿verdad?, disfrutamos ahora la comunión unos con otros. Ese es el Dios nuestro, un Dios maravilloso que nos ama entrañablemente, el cual nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Y ahora estamos mostrando lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
no éramos así. Estábamos llenos de amargura, de resentimiento, de rencor. En casa quizás vivimos de esa forma y ahora quiero formar una familia y no puedo. La causa de cómo hablo, mi expresión, mi forma de relacionarme es áspera, ¿ah? Sin interés. No podemos caminar de esa forma. Tenemos que pedirle a Dios: Señor, lléname de ti, de tu Espíritu Santo, para poder actuar, para poder hablar, para poder comunicar la vida que tú me has dado, esa vida nueva, porque soy una nueva criatura, soy una nueva persona, ¿verdad? No los malos hábitos, no las malas costumbres. Tengo que cambiar, ¿verdad? Tengo que soy un hombre diferente, porque Dios ha hecho una obra en mí. He recibido un nuevo nacimiento. No soy el mismo. Ahora mi vida es una hoja en blanco. Tengo que comenzar a escribir la forma correcta en la cual Dios me ha dado la vida, ¿verdad? He recibido un nuevo corazón y ahora yo soy la persona, ¿verdad?, que debo de expresar esos nuevos pensamientos, ¿verdad? Esos razonamientos ahora que nos llevan a disfrutar los beneficios de la gracia. Ahora eso es lo que Dios nos pide a nosotros que hagamos. Ahora hemos llegado a ser nuevas personas, nuevas criaturas. Hemos llegado a ser hombres nuevos, que podemos expresar lo que no podíamos expresar. Y revestidos del nuevo, esto es lo importante: vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así es el hombre nuevo. Un hombre nuevo es un hombre que ha sido creado según Dios en la justicia, en el mandamiento, en la ordenanza, en una forma de vida diferente. En santidad significa haciendo las cosas que a Dios le agradan, ¿verdad? En la santidad de la verdad. Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bendito sea el Dios eterno y excelso que nos ama. Necesito revestirme, necesito hacer obras dignas, ¿verdad?, de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz. Necesito vestirme, ¿verdad?, del nuevo hombre, ¿verdad?, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ah? Así necesito andar hoy, ¿verdad? Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En la dimensión que voy recibiendo la revelación, en esa dimensión también voy cambiando. Voy caminando, voy haciendo lo que Dios me manda a hacer. El propósito de Dios al ponernos en la vida resucitada de Jesucristo es que podamos andar en Cristo, andar prudente, justa y piadosamente en este mundo. El verdadero creyente se despoja del viejo hombre de pecado y se viste del nuevo hombre en justicia y piedad. Vive una vida pura, limpia y santa. Alabado sea el Dios del cielo. Si has resucitado con Cristo, entonces debemos de buscar a Dios, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si pues habéis resucitado con Cristo, nos hemos levantado ahora después de habernos identificado con Cristo en su muerte, ahora nos identificamos con Cristo en su resurrección. Y si hemos resucitado juntamente con Cristo, entonces debemos de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Santo es Dios, santo es el Señor, santo es el Eterno, santo es el Todopoderoso, el Creador de lo visible y de lo invisible. Ahora necesitamos hacer morir lo terrenal. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,
en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Aleluya. Haz morir, haz morir. ¿Quién lo va a hacer morir? Dios no lo va a quitar, no, tú hazlo morir. Crucifica tu carne, haz morir pues lo terrenal en ti. La fornicación, hazla morir, porque es una decisión. Es una decisión en tu mente, en tu corazón. Haz morir la fornicación, la impureza, hazla morir. Las pasiones desordenadas, hazlas morir. Malos deseos, hazlos morir tú hazlos morir. La avaricia, que es idolatría, hazla morir. Eso es lo que Dios nos marca aquí. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No quiero la ira de Dios sobre mí, quiero la bendición de Dios sobre mi vida. Por esa razón, ¿verdad? Hago morir mi carnalidad, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Deja esto: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de tu boca. No mintáis los unos a los otros, no mientas, ¿verdad? Habiendo despojado del viejo hombre. Esta es la forma de despojarnos, de quitarnos, no aceptar las palabras, conductas, pensamientos, argumentos contrarios a la naturaleza que Dios nos ha dado. La naturaleza que Dios nos ha dado es su naturaleza, ¿verdad? Tienes la capacidad de ser bondadoso, amoroso, paciente. Eres una persona que sabe escuchar, que atiende, que tranquiliza, que te inviertes, ¿verdad?, para traer paz al corazón de otro, ¿verdad? Dios es maravilloso, extraordinario. Y nos dice: despójate del viejo hombre con sus hechos, con sus acciones, ¿verdad? Tú empiezas a hacer morir pues en ti lo terrenal, para que esto no se manifieste, vamos, que se muera y que se manifieste la naturaleza de vida, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Los frutos del Espíritu comienzan a manifestarse en ti y a través de ti. Y las personas que te rodean comiencen a visualizar, a recibir los beneficios de la gracia a través de tus acciones, ¿verdad? Tu conducta ya no debe ser la misma que antes de conocer a Dios. Colosenses 3, versículos 12 al 17. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vístete, levántate, haz buenas obras, desecha lo malo, el mal hábito, la mala costumbre, las malas palabras, las malas acciones, deséchalas, ¿verdad? Vístete como santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vístete de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en tu corazón, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, hacedlo de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aleluya, gracias Dios. Hay un Dios maravilloso que nos ama entrañablemente, que nos tiene esculpidos en la palma de su mano, que camina día con día y que nos dice y nos habla de una y otra forma, ¿verdad? Y nos llama a cambiar, a ser diferentes,
a desarrollar en nosotros la naturaleza divina, creyendo las promesas de Dios, no confiando en los deseos o las pasiones que se agolpan en nosotros. Esa es la carnalidad que hay que crucificar. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Y lo que vivo en la carne, lo que vivo aquí en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que ahora vivimos para Él. Ahora proclamamos, anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora caminamos y vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Él es el Dios nuestro, el Dios que nos amó primero, el que nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Él no duerme. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. No importa la hora, Él no duerme. El Dios nuestro es un Dios que está atento, alerta siempre y que siempre nos escucha. Él nos tiene en el hueco de su mano. Bendito sea el Señor. La paz de Dios gobierne, la paz de Dios gobierne. Significa busca estar en paz con todos, ¿verdad? No hagas caso al pleito, a la discordia, no pierdas la paz. Haz la paz, haz la paz. Abandona el mal hábito, la mala costumbre, las palabras deshonestas, ¿verdad? Las palabras maldicientes, quítalas de tu boca. Los malos pensamientos, los malos hábitos, las malas costumbres, quítalas de ahí, ¿verdad? Porque hay un Dios maravilloso que nos ama entrañablemente y que nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Por eso declaramos una y otra vez, al Señor sea la honra, la gloria, la alabanza, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Él es el Dios verdadero, Él es el Dios eterno, Él es el Dios que nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Por eso hoy declaramos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Amén.